El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISUM presentan desde Panamá, Fuente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre versión adultos. Nuestra agenda para hoy: la Biblia al día, el devocional Ser semejantes a Jesús, el audiolibro Matrimonio Felices, Dios y la Sexualidad, y la escuela sabática para adultos, uniendo el cielo y la tierra. Escuchemos nuestro pacto de renovación con Dios. Renovando mi pacto con Cristo. Padre amado, Dios eterno y misericordioso, hoy me acerco a ti para renovar el pacto que hice contigo. Reconozco que sin ti no soy nada, pero contigo todo lo puedo porque tú me fortaleces. Gracias por haberme llamado, por haberme hecho nacer de nuevo y por haberme dado la oportunidad de comenzar una vida diferente, una vida guiada por tu espíritu y protegida por tu armadura. Señor Jesús, vísteme hoy con el cinturón de la verdad, para que mis palabras y mis decisiones sean sinceras ante ti. Coloca sobre mí la coraza de tu justicia, para que ningún pecado domine mi corazón. Calza mis pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que donde yo camine lleve esperanza. Pon en mis manos el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo y cúbreme en el casco de la salvación, para que mi mente piense en las cosas eternas, y entrégame la espada del Espíritu, tu santa palabra, para que me da victoria y discernimiento. Tu santa palabra, Señor. Escuchemos el siguiente segmento. Ya no podemos hablar con Dios cara a cara como lo hacían Adán y Eva. El pecado entró en el mundo. El pecado, o la desobediencia a Dios, nos separó de Dios, la fuente de la luz y la vida. Así es como la muerte entró en el mundo. La separación de Dios, la fuente de la vida, da como resultado la muerte. Y desde entonces, estamos sujetos a la muerte, así como a los cambios en el medio ambiente. Resultado número 3, el entorno familiar, Génesis 3, versículos 17 a 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debido a una conversación con una serpiente y a desobedecer el mandato de Dios, ahora experimentamos cambios en la naturaleza. La tierra se volvió hostil para nosotros. Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento, y declaró: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El Señor les había proporcionado lo bueno y les había evitado el mal.
Entonces les declaró que comerían de él, es decir, estarían en contacto con el mal todos los días de su vida. De allí en adelante el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y felices de que habían gozado hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra, y al polvo debían retornar. La historia de la redención, capítulo 4, la tentación y la caída, la maldición, página 41. Conclusión. Ahora sabemos de dónde vino la muerte, porque tenemos desastres naturales y porque la naturaleza parece ser tan hostil con la humanidad. Estamos sufriendo las consecuencias de la conversación entre Eva y la serpiente. Aunque fuimos condenados a muerte, Jesús, nuestro Creador, nos proporcionó una salida a esta situación. En Génesis 3, versículo 15, encontramos la siguiente solución: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Devocional, la fe por la cual vivo, 10 de marzo, la primera promesa de redención. Tenemos un periodo de gracia durante el cual debemos decidir si continuaremos viviendo el estilo de vida de mentiras que estableció la serpiente, Satanás, o si aceptaremos el plan de redención ofrecido por el Hijo de Dios. Depende de nosotros tomar la decisión correcta. Aceptaremos la expiación que Jesús hizo por nosotros. Bien, vamos con los comentarios. Hermana Rosa Palomé, que usted es la primera. Comentarios. Bueno, hermano, está claro del Génesis que Eva empezó a hablar fue al huerto a hablar y a mirar, y al ver el fruto, ella lo miró y apareció el Satanás, la serpiente, y empezaron a conversar, porque ella sabía que los animales no hablaban. Es el primer punto. Para ella, al ver al animal que le hablaba, ella tenía que irse de allí, porque ella ya sabía que el enemigo andaba por ahí, pero ella no se imaginó que él estaba hablando a través de la serpiente. Y dos, la desobediencia. Dios le dijo: no vayan, no se acerquen. Ella no debía de haberse acercado, pero lastimosamente tomó la mala decisión de acercarse. Apareció Satanás, empezaron a hablar, y bueno, hasta que tuvo el deseo como que ya llevaba el deseo de comer el fruto, porque Satanás no se lo dio, ya lo agarró. Pero allí todo, pero el más grande, la más grande desobediencia fue de Adán, porque él sabía y él le dijo, ella le dijo: aquí traigo el fruto, ve. Él no debía de haberlo comido, pero lastimosamente el deseo le dio también a él de desobedecer, porque si él no come, Dios fuera hecho cambiado el sistema, pero lastimosamente los dos pecaron porque desobedecieron. Y así andamos nosotros también.
Ahora nosotros ya tenemos la semilla del mal y andamos en desobediencia. Bendiciones. Reyes, Sí, aquí hay un tema de serse, de creer que somos autosuficiente ante una tentación. Nosotros en realidad no podemos estar desconectados ante la presencia del mal. Tenemos que estar siempre conectados. Entonces, esta es una de las cosas. Se le había advertido de que no hiciera eso y realmente se separó. Dice cordón de tres más fuerte, ¿no? Entonces, la recomendación que se da es que siempre se mantenga la unión ante la presencia del peligro. Ante la presencia del peligro, usted debe mantenerse conectado. Por eso que la oración es la herramienta o la base de todo cristiano en el momento que se presenta alguna tentación. No trate de entrar en combate sin antes usted tener ese respaldo de parte del Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las enseñanzas que he visto aquí. Y dos, no tratar de entrar en un razonamiento lógico, porque observe la relación y la conversación que ella tuvo, entró en un razonamiento, él no es omnisciente, le tiró la palabra y ella vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable. Tres cosas que ella vio en ese árbol. Así que automáticamente entró en lo que es atracción, seducción y posesión. Entonces, entonces no esperemos que cae en una emboscada, porque es difícil el, salir de una emboscada vivo, no es fácil. Sé que el 0.5, o sea que casi es imposible. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en esa parte. Como buenos soldados, le estamos hablando como buenos soldados. Así que no entre en un razonamiento y una lógica. Él tiene más conocimiento y más lógica que cualquiera de nosotros. Así que la única manera de entrar en un combate es dos cosas que aprendí aquí. Uno, mantener la relación y estar siempre juntos, ya sea con su hermano o la compañía de Dios a través de su Santo Espíritu. Y no luchar con sus propias palabras, sino a través de la palabra de Dios. Así que esas son las dos cosas que tengo, los dos comentarios que tengo referente a esa situación. ahora pregunto yo, pregunto yo, ¿qué pasó con Adán? La hermana Rosa Palomé que lo mencionó. ¿Qué pasó con Adán? Es que aquí hay un detalle que nosotros sabemos que dice que la mujer fue engañada. Ella misma declara en la primera, ese fue el primer, la gente a veces habla del Código Procesal Penal. El hombre no crea, el hombre no crea, Dios crea. Y a veces el hombre piensa que él crea. Eh, Dios creó el Código Procesal Penal. Observe que él llama a una declaración, primeramente a la primera autoridad que le dio, que fue al hombre, y luego llama a declarar a los partícipes, que en este caso era la mujer, y luego a Satanás, que entonces declara sentencia. Entonces, ese es el proceso del código procesal. Investigo y luego sanciono. Entonces, lo que quiero decirle con Adán es que Adán hay un pecado por hierro y hay un pecado con mano alzada.
Adán sí lo hizo deliberado, porque él no fue engañado. Yo en mi corto pensamiento finito, pienso que él solidarizó con su esposa, mas no puso Mm, ante esa decisión, no tuvo la fortaleza para poner a Dios primeramente y se identificó con su esposa, porque él no fue, como digo, repito, no fue engañado, sino se solidarizó con su esposa y lo hizo de mano alzada, totalmente de mano alzada. ujú. ¿Qué dice usted, hermana Rosa, de esto de Adán? La realidad, porque él no pensó ni dos veces. Ella llegó, él sabía que ella había pecado. Él lo sabía, pero él no, no tuvo así mismo con la valentía de decir no, no comeré, pero él no dijo nada, él lastimosamente se lo comió, como dice la canción de Jonás, se lo tragó. Así que, bueno, por eso ya nosotros sabemos lo que pasó, pero ahora el Señor quiere que nosotros cambiemos la historia de nuestras vidas, que no nos dejemos seducir por la serpiente, por el pecado, sino que aprendamos a confiar en Dios y a obedecer. Pregunto para que quede claro en el ambiente. Este capítulo es un capítulo decisivo porque si Adán, si Adán, según lo que entiendo que ustedes han dicho, Adán pecó y Eva no. Es que ella Entonces, pecó entonces, primero. y cuando una persona es estafada, es engañada y, y comete errores parecidos a los de Adán, una jovencita que es engañada por un hombre y, y sale con un domingo 7, ¿pecó o no pecó? Claro que sí. Primero, desobediencia, es la desobediencia que cargamos. Nuestros padres nos dicen, no va, ese hombre no te conviene, ese joven no te conviene, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos. Ya nosotros tenemos el génesis, el ADN del pecado. Para nosotros es fácil, pero para Eva no fuera sido fácil porque ella no tenía el ADN del pecado. Pero ese fue el error más grande ya, porque ella, la serpiente, Dios le ha dicho que ellos sabían que no debían de comer ni tocarlo. Entonces empezó a conversar con el pecado. Ella empezó a dialogar. Ella no tenía que hacer nada de hablar, sino cuando ella dice, Satanás la sirvió y le dijo, mira, aquí estoy. Mira el árbol, qué rico. Con que Dios, todas las palabras fueron distorsionadas, pues entonces ella pensó que ella podía hablar debatir con el mal, pero ella no podía. Ella tenía que buscar a Jesús, a Dios y salir de ahí huyendo del huerto y buscar a su marido. Pero ella no hizo eso. Ella se dejó seducir por la codicia y el gusto, porque ella tenía ya el deseo de pecar, de desobedecer. Ya la desobediencia es pecado, de pecar. Pero Adán no debía de haber, cuando llegó a haber comido, él no debía de haber comido. Pero él lo hizo tranquilamente, suavemente se la comió. Entonces, ahora nosotros ya tenemos el ADN de pecado y es bien difícil con la juventud
juventud y nosotros cuando nos enamoramos o que nos dejamos seducir por un hombre, nosotras caemos felices a pesar de la advertencia de nuestros padres, y eso fue lo que pasó con Eva y Adán. A pesar de la advertencia de Dios, ellos desobedecieron. Esa es la opinión de la hermana Rosa Palomeque. A pesar de la advertencia de Dios, ellos desobedecieron. Por lo tanto, la hermana Rosa Palomeque concluye diciendo que ambos pecaron. A ver, César Reyes, mi centurión, ¿qué dice usted? Según lo que yo he Es que, entendido usted, Eva es fue que, engañada y es Adán fue el que que pecó. no, 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 no. Yo dije que, nuevamente repito, dije que ambos pecaron, pero uno fue por su propia, observe que Eva fue por llevada por sus emociones, fue luego que fue engañada, ella fue guiada por que el fruto fue bueno, agradable y codiciable. O sea, se dejó guiar por las emociones. Así que fue llevada por sus emociones. Ahora, sabemos que se separó de su esposo y se separó de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí hubieron dos detalles, pero esa parte, ahí dije que era el pecado por hierro, pero el de Adán fue por mano alzada. Y lo dice, señala la misma Biblia que Adán no fue, en el Evangelio dice que Adán no fue engañado. Entonces, si Adán no fue engañado, ¿por qué entonces lo hizo? Entonces lo hizo deliberadamente. Quiere decir que él, Adán, porque fácilmente le hubiera dicho que no y Dios posiblemente le hubiera creado o le hubiera quitado otra costilla, hubiera quedado con menos costillas. ¿Entiendes? Estoy parafraseando aquí, ¿no? Que cuidado que Dios le hubiera hecho una mejor también, pues. Pero él pensando de que, voy a quedar solo, no sé, yo en realidad el día de mañana, quién No sabe, sabemos le pregunte qué pensó cuando Adán. estemos allá por qué lo hizo. Él sabrá, pero lo hizo deliberadamente, definitivamente que lo hizo deliberadamente y por eso es que menciono la parte de solidaridad, menciono la parte de identificarse, eh, no sé, no sé, en realidad no puedo decirle por qué desobedeció a la palabra de Dios por encima de la palabra de Dios estuvo su mujer. Así que eso es lo que señalo, pero ambos pecaron. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos dos opiniones. Vamos a la tercera opinión y la encontramos en el espíritu de profecía. Profe, vamos a comentar tres opiniones. La opinión de la hermana Rosa Palomeque, la opinión de nuestro centurión César Reyes y qué dice Elena G. de Guay en sus distintos apuntes, libros, notas con respecto a la diferencia en la acción de Eva y la acción de Adán en cuanto a la misma situación del consumo o de la desobediencia a la ley de Dios, porque entendemos bien que aquí el problema no era si comían o no comían de un fruto, aquí el problema era si obedecieron o no obedecieron la palabra de Dios. Adelante, profe. Escuchamos. Bueno, no tengo la voz muy arreglada hoy, pero voy a tratar de leer lo que dice el profe. El profe dice, esta es una de las conversaciones más profundas que podemos tener en la mesa redonda de la Academia de Cristo. Hermano José Antonio, las opiniones de la hermana Rosa Palomeque. Voy a agrandar esto. Déjame agrandar esto para conseguir
Reyes, ¿tú estás enfrente de la computadora o estás en el celular? Reyes, César, tú estás frente a la computadora porque a mí se me dificulta leer por la voz. ¿Tú puedes leer? Sí. Sí, Lee, por favor. Gracias. Vamos a escuchar a Reyes que va a leer lo que dice el profe. esta es una de las conversaciones más profundas que podemos tener en la mesa redonda de la Academia de Cristo. Hermano José Antonio, las opiniones de la hermana Rosa Palomeque y del centurión César Reyes nos ponen en el escenario perfecto para entender la anatomía de la caída. Vamos a pasar estas tres perspectivas por el GPS teo- teocrático para ver que la luz nos arroja el espíritu de profecía sobre esta diferencia crucial entre el pecado de Eva y el de Adán. Análisis GPS, la anatomía de la desobediencia. Tema, emoción versus deliberación. Génesis 3. Resumen de la lección anterior. Recordamos que ayer establecimos que el matrimonio es un diseño divino. Hoy vemos cómo ese diseño fue atacado. Entendemos que la desobediencia no fue un error dietético, sino una ruptura de la confianza en la palabra de Dios. Observación. Las dos caras del pecado. Observamos lo que bien dijeron nuestros hermanos. La hermana Rosa Palomeca observa la seducción. El ADN del pecado nos hace vulnerable a las emociones por encima de la advertencia. Eva se dejó llevar por lo que veía y sentía. El hermano Reyes observa la naturaleza del acto. Distingue entre el engaño de Eva y la mano alzada de Adán. Adán no fue engañado, él sabía exactamente las consecuencias. 3. Excesis y espíritu y la profecía, la verdad revelada. Elena de Guay, en Patriarca y Profeta y en sus notas sobre la caída, confirma y expande lo que el centurión César señaló sobre Eva. Ella dice que Eva pecó al separarse de su esposo. El enemigo no podía tocarla mientras estuviera junto a Adán. Al quedar sola fue fascinada por la serpiente. Su pecado comenzó con la curiosidad y la amén y la autosuficiencia. Ella creyó que podía manejar la tentación sola. tocarlas mientras, tocarla mientras estuviera junto a Adán, al quedar sola fue fascinada por la serpiente y podía manejar sola. Sobre Adán, aquí el espíritu de profecía es desgarrador. Elena de Guay explica que Adán no fue engañado. Cuando vio a Eva caída, se llenó de una terrible angustia. Él entendió que ella iba a morir. Ese es el sentido de pertenencia. La decisión deliberada. Adán razonó que si ella moría, él se quedaría, Solo quedaría de nuevo, solo. Ah, solo de nuevo, sí. ajá. Su amor por la criatura Eva fue mayor que su amor por el Creador. Adán decidió morir con ella en lugar de confiar en que Dios podía solucionar el problema. Su pecado fue una rebelión consciente contra la voluntad de Dios por un apego emocional mal canalizado. Gracias por acompañarnos en este bloque de este capítulo. Te invito a buscar el siguiente bloque.
Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases bien. Bendiciones.